El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de lavarle los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: Yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por ustedes, porque yo sé a quienes he escogido. Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: El que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a acercarnos al Señor, vamos a meditar su palabra en este día que el Señor nos ha regalado para crecer en medio de esta cuarta semana de Pascua, cuando pues hemos colocado nuestra atención en la figura de la liturgia del domingo de Jesús, buen pastor. Jesús es el pastor que conoce a sus ovejas, que le conocen a Él, que escuchan su voz, que las conoce por su nombre, que las conduce hacia fuentes tranquilas, que da la vida por ellas, que la defiende del mercenario, que no es asalariado, que se enfrenta con el lobo, que nadie se las arrebatará de la mano. Pues toda esta figura de Jesús, buen pastor, es para que la meditemos nosotros también durante esta semana, vinculando los textos que tenemos a diario. Pues hoy nos encontramos también con otros textos que nos hablan de esa relación fundamental que quiere establecer el buen pastor con su rebaño. Y esta relación de hoy tiene que ver pues con el tema del servicio abnegado al modo del buen pastor. Lo que el pastor quiere es que las ovejas aprendan a seguirlo, a imitarlo, a configurarse con él, para que lleguen también a ser un día como su pastor. Por eso, pues lo primero que tenemos que para el texto de hoy o para meditar es este texto que está tomado del libro de los Hechos, en el que nos encontramos en lo que se conoce en nuestra historia bíblica como el primer gran viaje misionero de Pablo. Pablo pues ha decidido, después que fue bautizado, después que comenzó a predicar, después que llegó a Antioquía, pues entonces ahora llega a esta comunidad y se aprovecha Pablo de las redes de sinagogas que había en aquel tiempo histórico. Y aprovecha que como judío, pues no todos están informados de que ahora es católico. Todos creen que Pablo sigue siendo judío, porque lo conocían con su fama de buen judío, de un excelente académico, de un excelente hombre, pues formado en la ley judía. Y Pablo entonces se aprovecha de esta fama que tiene, de esta buena fama que tiene delante de todos los demás, y entonces va tocando puerta por cada sinagoga. Había una red gigantesca de sinagogas en Israel, que eran unas pequeñas capillitas donde se reunía la gente, no para hacer sacrificios como en el gran templo, sino era solamente para leer la palabra. Pequeñas capillitas como nosotros tenemos ahora, pequeñas capillas donde hay pequeñas comunidades, donde la palabra es el centro, donde no se hace la misa todos los días, pero sí entonces se da lugar a la palabra para meditarla, para profundizarla, entonces ellos lo hacían cada sábado. Era el momento y el día especial para hacerlo. Se llega Pablo a la comunidad y Pablo está interesado pues entonces en hablarle a la comunidad sobre esta verdad que lo está quemando, sobre esta novedad que trae en el pecho sobre Jesucristo, sobre Él como el culmen de las promesas de Dios. Todas las promesas que estaban hechas, todas las profecías se han cumplido en Él y Él se lo quiere explicar. Y entonces es por eso que hace en el texto de hoy toda una explicación, un recorrido de los hitos históricos salvíficos de la salvación.
para esta redundancia, pues la forma como Dios fue obrando poco a poco en el pueblo y cómo nos fue llevando hasta que mandó a un Salvador, a su Salvador. Entonces, pues el texto es una especie de lectura historiográfica, repasa la historia y descubre en ese paso de la historia cómo va la mano de Dios obrando y preparándolo todo. Entonces comienza por allí pues con el pueblo que estaba esclavo en Egipto y va pasando por esto con los jueces, después con el rey David, después con Juan Bautista, pero que Juan Bautista no era el Mesías como tal. Entonces va para terminar aquí diciéndole pues que el Mesías es Jesucristo. De él yo les quiero hablar. Entonces, claro, no termina el texto porque mañana no va a continuar en su predicación. Entonces, pues Pablo se aprovecha de esto para explicarle el sentido cristológico de la salvación. Toda la salvación, pues, habla de Cristo. Todo el proceso histórico que los judíos vivieron era para que nos preparáramos a recibirlo a Él. Él es el gran enviado. Él es el gran enviado del Padre. El Padre está obrando en Él. Todo lo que Él hace es lo que el Padre quiere decirnos y quiere que nosotros entendamos en orden a su voluntad. Él es quien conoce perfectamente al Padre y el único que lo puede revelar plenamente es Él. Entonces, pues lo que está pidiendo es abramos el corazón. Abramos el corazón para recibirlo a Él. Él es el enviado. Entonces, en orden a este tema del envío, saltamos entonces ahora al Santo Evangelio. En el Santo Evangelio, ¿qué tenemos? Pues a un Jesús también que insiste en el tema de quien recibe a uno de los que yo envío, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, no solo me está recibiendo a mí, sino también que está recibiendo al que me envió. Entonces hay una correlación de enviados. El Padre envía al Hijo para que manifieste su voluntad salvífica ante el mundo, para que nos abra el camino que conduce a la salvación. Pero ese Hijo tiene que volver y entonces nos dejará también entonces a su comunidad, a sus discípulos, para que en su nombre podamos ir por el mundo también entonces anunciándolo, pregonando, pues hablando de Él para que el mundo crea, el mundo se abra a esta salvación que Jesucristo ha traído. Entonces, pues esto, claro, a veces a nosotros nos cuesta mucho entender que alguien que es imperfecto, como los seres humanos, pueda representar a Dios, pueda ser un enviado de Dios, pueda ser un reflejo de Dios. Pero así lo quiso Cristo. Cristo quiso servirse de hombres frágiles y débiles como Pablo, como Bernabé, como Pedro, como tú y como yo. Y he aquí donde está el reto, el desafío de nosotros, pues aprender a acoger a los que Cristo envía. A veces nosotros incluso nos molestamos con Dios o nos peleamos con Dios. Señor, yo siento como que tú no me escuchas. Yo siento como que tú no me estás aceptando. Yo siento como que estoy lejos de ti. Yo siento como que no estás cerca de mí. Yo siento como que tú estás distante. Yo siento como que tú estás ocupado y no me estás atendiendo. Yo siento. Y hablamos de esta percepción nuestra en orden a esa acción de Dios con nosotros. Pero no nos preguntamos nosotros, pues si hemos sido capaces nosotros de acogerlo primero a Él. Yo quiero ser recibido, yo quiero ser escuchado, yo quiero que me respondan a mis oraciones, yo quiero que respondan a mis necesidades, pero no me pregunto, pues si yo he acogido realmente a Dios. Si yo he sido capaz de hacer recepción de aquellos que Dios ha enviado. ¿Quiénes son los enviados que Dios me envía? Más redundancia también. ¿Quiénes son esos que Dios me envía para que yo los reciba? Para que yo lo acoja a Él. Él ha dicho, pues, el que recibe a los que yo envío, me está recibiendo a mí. ¿Quiénes son esos? Podemos hacer una lista de esos enviados. ¿Quiénes son esos enviados que Dios, que Jesucristo ha enviado a este mundo para que nos puedan hablar de su nombre, hablar de su palabra, de su voluntad, de su designio? Pues en primer lugar tendríamos que decir tal cual como lo dispuso Jesús. En primer lugar está Pedro.
en primer lugar, él que es el representante número 1, que es el enviado número 1, que dentro de los 12 pues tiene un papel fundamental gigantesco, que es hablar en su nombre, que es ser vicario suyo, que es ser embajador suyo, que es ser como el mayordomo suyo. No es Cristo, ninguno de nosotros somos Cristo, pero somos los que Cristo ha escogido para enviar al mundo. Por eso escogió a 12 y dentro de los 12 puso a Pedro en primer lugar. Por lo tanto, quien escucha a Pedro, escucha a Cristo. Quien recibe a Pedro, recibe a Cristo. Quien rechaza a Pedro, rechaza a Cristo. Entonces, aquí hay una correlación gigantesca. Por eso decía, pues en orden al tema de si Cristo es el buen pastor y me está pidiendo que esa relación mía con Él debe mejorar, debe fortalecerse, una de las formas fundamentales es entonces, aprender a acoger a ese que me está pastoreando en nombre de Jesús. Él me está pastoreando, Él me está apacentando, Él me está alimentando, Él me está nutriendo, me está fortaleciendo en el nombre no suyo, sino en el nombre de quien lo envió, en el nombre de Cristo Jesús. Por eso entonces yo debo de ser consciente, debo ser también coherente. Quiero que Dios me reciba, pero yo no estoy recibiendo a lo que Dios me envía. Pues yo no estoy haciendo caso, yo estoy haciendo como las cabras. Pues no escucho, hago las cosas según mi voluntad, mi querer, porque no me parece, porque no me gusta, porque el rostro, porque la forma, porque la tela, porque la ropa, porque el zapato, porque la camisa, porque ese X, Y y Z. Él en primer lugar, y después de Él, por supuesto, todas esas personas que han llegado a nuestra vida, también hacernos el bien. Esas personas, los sacerdotes, el obispo, tu catequista, tu consejero espiritual, tu confesor, tu director espiritual, las personas que en el nombre de Dios te han hecho el bien, que te han aconsejado, que te han iluminado, que te han corregido. Estas personas han sido enviados por Dios para hacerte el bien, para ayudarte, para que no te pierdas, para que te salves. Estos son más fáciles de distinguir, entre comillas, y sin embargo nos resistimos también a estos que Dios envía. Pero quiero ser acogido, pero quiero ser recibido y quiero que Dios me responda. Hay otros enviados que no son tan fácil de distinguir y de ver, pero que también son enviados. La iglesia, la historia nos ha hablado pues de muchísimas personas que fueron visitados por Dios a través de hambrientos, a través de sedientos, a través de enfermos, a través de desnudos, a través de encarcelados, a través de... Hemos encontrado a Dios también allí. Dios hablándonos, Dios visitándonos. Hoy, por ejemplo, estamos celebrando el día de San Isidro. San Isidro, ¿quién era? Un campesino, vulgar y corriente, común y silvestre, que inclusive casi que lo botan porque todos los días llegaba tarde al trabajo. Tenía que ir a trabajarle a un señor en una finca y todos los días llegaba tarde porque él tenía el deber, la obligación de pasar todos los días primero por la iglesia. Primero escuchar misa y después iba a trabajar. Oscurito, iba a escuchar misa y por estar, entre comillas, perdiendo el tiempo en la misa, llegaba tarde. Ahora, pero no lo votaban precisamente porque tenía la gran particularidad. El terreno, la parcelita que le tocaba trabajar, era la que más producía. Era el que llegaba más tarde, pero era el que producía el doble y hasta el triple de cosechas que no producían los demás, con todo y que eran los más tempraneros. Con todo y que no iban a misa, sino que se dedicaban oscuro a cholear, a trabajar para allá. Pero que llegaba un poquito tarde, una hora después del momento acordado, entonces pues Dios le desbordaba en cosecha. Y por eso el jefe estaba contento por un lado, pero molesto por el otro. Pues así se muestra Dios, así lo hace Dios con aquellos que son capaces de sacrificar, de arriesgar, de reconocer a Dios allí presente en medio de ellos. Entonces, pues hoy, hermanos, es una invitación que la palabra nos hace para nosotros entonces también aprender a discernir cuando Dios me está visitando, cuando Dios me está hablando,
¿A quién está enviando Dios para que me alimente? ¿A quién está enviando Dios para que me corrija? ¿A quién está enviándome Dios para que me apaciente, para que me pastoree, para que me conduzca, me mantenga en la vía? ¿Quién os ha enviado? Una persona que ha sido colocado en la vía. Un enviado, la vía. ¿Cuál es la vía que quiere el buen pastor que yo tome? La ruta que yo tome para alcanzar también de Él sus favores, sus bendiciones, su gracia. Entonces, no somos más que el que nos envió. No somos más que Cristo. Por eso utiliza el signo de hoy. Pues si yo, que soy el maestro, les he dado el ejemplo, lavando los pies, ¿qué deben hacer ustedes? ¿Qué es lo que corresponde que hagan? Hagan lo mismo. Entonces, no pretendan ser más que quien los envía. Entonces, el servicio, la entrega, la docilidad, la acogida, la actitud fraterna, pues es lo que Cristo espera de nosotros como su rebaño. Que podamos nosotros entonces pues reconocer que en cada ser humano, que en cada persona está Cristo, pero de manera especial en aquellos que vienen a ayudarnos, a hacernos el bien, a conducirnos hacia el encuentro con Jesús, a mantenernos en la vía, en la ruta que Él nos ha trazado. Que Dios nos ilumine, que Dios nos ayude y nos permita también entonces pues centrar nuestro corazón en el buen pastor, que quiere que podamos nosotros ser guiados, aconsejados, conducidos a las praderas del cielo. Que así sea. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.